todas y todos. Muchas gracias por estar reunidos este día en nuestro tercer seminario virtual que titulamos Post 2020 de la Red Parques. Mi nombre es Fernando Camacho, soy director general de Desarrollo Institucional y Promoción en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. A nombre de nuestro comisionado nacional, el biólogo Roberto Aviña Carlín, le damos la más cordial bienvenida. Y pues bueno, sabemos muy bien que están conectadas en este momento 57 personas, que son miembros de los sistemas nacionales de áreas naturales protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias a todas y todos. A la medida de sabemos que en lo que va avanzando el seminario se van incorporando más personas, pero antes me gustaría mucho que pudiéramos platicar un poquito sobre quiénes nos han estado apoyando en el desarrollo de estos webinars. Yo quiero agradecerle especialmente a nuestros aliados de la red, obviamente al secretariado, que es la FAO, a nuestros colegas de la WWF, a IUCN, al proyecto YAPA, al Fondo Mexicano, a Pronatura México, en fin, a varias instituciones que nos acompañan en este quehacer. Como les decía anteriormente, sabemos muy bien que este es el superaño de la biodiversidad, en un contexto muy raro y muy complejo el que nos ha llevado el COVID. Pero bueno, este año justo estamos buscando que se visibilice más el rol que tiene la biodiversidad en nuestro quehacer cotidiano, en todas nuestras actividades. Y es bien importante eso para que queden reflejado la importancia que tiene la biodiversidad en esas metas posteriores al post-2020, ¿no? Una vez que terminemos con la cuantificación de qué logramos en las metas de Aichi. Y por eso es que creemos que estos diálogos entre colegas vinculados a las áreas protegidas son muy importantes. Es muy importante que nosotros que nos dedicamos a las áreas protegidas podamos dialogar en torno a lo que sigue posterior a las metas de Aichi y que queden bien incorporadas las áreas protegidas en esas metas post-2020, ¿no? Este seminario tiene dos secciones. Primero vamos a tener a 4 excelentes panelistas. Estoy muy contento de ver a Harvey por aquí, a Rita, a Paula, amigas de hace muchos años. Y obviamente en un ratito más se va a incorporar con nosotros el ministro Carlos Manuel Rodríguez de Costa Rica, que estamos muy contentos y muy honrados de que esté con nosotros este día. Y posteriormente vamos a tener una sesión de discusión en donde abriremos el espacio para que ustedes puedan hacerle las preguntas a nuestros panelistas. Este seminario se está grabando y será retransmitido el día miércoles 12 de agosto a las 11 horas de México, de la Ciudad de México y de Colombia, en el Facebook de la Red Parques. Esta presentación es emitida en español con fragmentos en inglés, obviamente porque nos da muchísimo gusto que pueda estar platicando con nosotros. Y es muy importante también que podamos empezar a tener un diálogo en otros idiomas para nuestros colegas de Caribe, Guyana y Surinam, ¿no? La sección de preguntas y respuestas podrá llevarse a cabo en inglés y en español, según ustedes lo consideren. Y pues bueno, no quiero extenderme más en esta presentación. Le quiero dejar la palabra a nuestro primer ponente, el doctor Harvey Locke, quien es el presidente del grupo de trabajo de objetivos más allá de la meta 11 de Aichi, de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la IUCN. Creo que si con alguien podemos platicar del reto que es el visualizar qué sigue después de las metas de Aichi, es el doctor Harvey. Y pues en los últimos años él ha liderado justamente las consultas sobre qué se necesita para poder formular estos objetivos, ¿no? Es un reconocido líder mundial en el campo de las áreas protegidas. Es cofundador de la iniciativa Yellowstone a Yukon y del movimiento La Naturaleza Necesita la Mitad. A lo mejor un poquito más nos puede explicar el por qué llamarlo así, ¿no? Y ha sido nombrado uno de los líderes de Canadá para el siglo XXI por la revista Time. Es un honor tenerlo aquí al Dr. Harvey. Y pues ha sido también galardonado por la Fundación Packard, con el premio Packard de la IUCN por su excelente servicio a las áreas protegidas del mundo. Él vive en el Parque Nacional Banff de Canadá.
Pues bueno, doctor, le dejamos la palabra. Muchas gracias y es un honor tenerlo por aquí con nosotros. Mi placer, gracias. Voy a compartir mi PowerPoint. Let's start. Good, no more delay. So, eso es un instante en el tiempo. This is a moment in time where I would argue it is time for us to ask what nature needs, answer it, and then act accordingly. Entonces, ¿qué es el momento? Eso es de IPBES. 1,000,000 de especies amenazadas. La biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza continúan en declinación peligrosa. Bienestar humano en riesgo. Bastante serioso. I was asked to do this in both Spanish and English, so you'll see slides in English when I try to speak in Spanish and vice versa. So here, I want to talk about some very big ideas, ideas grandes. El clima y la naturaleza son dos lados de la misma cosa. They're two parts of the same thing. Climate and nature are interconnected. They're not separate ideas. We also know that diseases como COVID-19 vienen de la destrucción de los ecosistemas intactos. So we now see that everything is connected. Nature, disease, climate. The ocean is connected to the land. They are not separate topics. El mar y la tierra son la misma idea. No son ideas distintas, no son cosas distintas. Son juntos. Todos los niños en la escuela lo saben, pero nosotros pensamos como es otra cosa. And the dead zones and estuaries where we have areas where the ocean is dead because of too many nutrients from the land come from the land. They don't come from the ocean. We need a unifying vision for the world. La idea que avanzamos muchos es un nature positive, carbon neutral world, or positivo para la naturaleza y neutral para el carbono. La idea es unificar o vincular las convenciones como biodiversidad y clima. And we also need a world that is multilateral, diverse, and fair. It needs to be fair to nature, to the vulnerable humans, to the vulnerable species. Fundamental to that world is protected areas. They are essential for biodiversity, they are essential for the climate, and they're essential for the health of humans. This is the 2050 vision of the Convention on Biodiversity, and it's important to see it has three things in it. Biodiversity needs to be valued, wisely used, maintaining ecosystem services, protect biodiversity, and a healthy planet. There are three things in there, not just biodiversity, also a healthy planet as a goal. And the healthy planet requires us to think about natural global processes like the climate, like the supply of oxygen to the world. We know we have a global target 11 for Aichi, which is 17% of land and fresh water and 10% of the ocean and coast. This target is one that will be more or less met by 2020, and yet we know the world is still in terrible decline. So clearly it is not enough. It's also very important when we talk about protecting things and Target 11 and its successor, which currently people are talking about this idea of protecting at least 30%, is we're talking about protected areas and other effective conservation measures, or áreas protegidas and otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas. We are not talking about forestry. We are not talking about agriculture in this number. And right now we have to be very, very careful that we don't have a victory of accounting
by counting things like sustainable forestry inside these targets. That's a separate idea. Right now it's target 7, Meta 7, that has forestry in it. But for the purposes of saving the world, we need a lot of protected areas and other effective conservation measures, not more sustainable forestry to be counted inside that. So you'll hear a lot about the idea of 30 by 30, and you'll notice the words por lo menos 30% del mundo, tierra y mar. Por lo menos is super important because there are no studies that say 30% of the world is enough. If we ask what nature needs, we get an answer much higher. So this is the task that my task force was given, was to do an analysis, a scientific consensus of what is needed, and then to try to persuade people to do it. So we did a global survey, an encuesta mundial of scientists, the largest one ever done, 363 scientists from 81 countries. And we asked them questions. What do you think of target 11, 17%, and 10? That's 17 y 10% es bastante. And the answer is overwhelmingly nowhere near efficient. No es suficiente para conservar la biodiversidad biológica a nivel mundial. That's an overwhelming scientific consensus. We asked them, what do you think about large targets like half, the idea of nature needs half or half Earth, or however you want to describe that idea. This is the language in Spanish. ¿En qué medida está de acuerdo con los grandes objetivos porcentuales basados en áreas propuestos, como 50%? La respuesta de las científicas, apoyo grande, muy grande, para estos objetivos. Very large agreement in the scientific community with these large area-based targets, 78%. We also did the largest literature review ever done of scientific literature to determine what the scientific literature says. And you can see here la llamada para la protección de la mitad tiene apoyo en la literatura científica y es entre los valores de 30% y 70%. The idea of protecting half the world has widespread scientific support in the literature and is a middle value between the minimum of 30% and the 70% or more that appears in the literature. So if we need to protect about half the world, how do we do that in a realistic way? And I'll spend a few minutes just giving you a practical way to get there. But the important thing is we need to remember that this moment in time is one where we either continue doing a little bit and we have a very dark future, or we make a big change and we have a bright future. We have a choice to make now. And this is a moment of very big decision for humanity. It's not a small moment. It is a big moment. So how can we make these large targets practical? Well, the world is not in a Jardín de Eden. It's not a Garden of Eden moment. The world has histories. This is the land use histories of Canada, for example, where I live. We have wild areas, we have heavily settled, highly impacted areas, and we have areas where we do resource extraction like logging and so on. You can see the correspondence. The species at risk are concentrated in the areas with the most impact. The wild areas have the fewest species of risk, and the ones in between are similar. This pattern holds globally. Las ecoregiones en crisis corresponden a la ubicación de fincas y ciudades a través del mundo. Everywhere in the world, we see that there's this pattern of species at risk, most heavily concentrated where there's cities and farms. This is Latin America and the Caribbean. You can see here there's cities and farms mapped out. There's areas in between, which we call shared land or paisajes compartidas. And then large wild areas, you see the Amazon appearing in green on this map. And there are little pockets of large wild areas, for example, in Mexico, and so on, and in Costa Rica, Panama. So what you see here is a map of the actual conditions of Latin America and the Caribbean. And this is a map of the distribution of threatened amphibians. And you can see
There's very few where the large wild areas are, and there's a lot of threatened ones where the most dense human development is. This pattern holds all the time. Large wild areas have more intact biodiversity. More heavily developed human areas have more fragmented and threatened biodiversity, just normal. This is a map of Colombia. El uso para el ser humano. You can see the different uses of Colombia, from farming to wilderness to grazing to cultivated grasslands. And then this is a map of the threatened ecosystem services of Colombia. And you can see here that pollination and dispersion as an ecosystem service is highly threatened where the areas are most heavily impacted, but much less so in the wild areas. So we were able to determine through a global consensus that there's basically tres condiciones globales, or three global conditions for biodiversity conservation and uso sostenible, or sustainable use. And the world is roughly 18% cities and farms, 55% intermediate, and 26.5% large wild areas. Those divide into these groups. I have shared with Monica a small document which has a map of these three conditions and an explanation of it in English, Spanish, and Portuguese of the different regions in the Caribbean and Latin America that walk you through these ideas. So I will not spend too much detailed time on them. That's the map of South America with those three conditions. Brazil has all three conditions inside the country. You can see the wild Amazon historically on the left and the wild Mata Atlantica forest. Now you only have most of the wild Amazon and a very heavily fragmented Mata Atlantica forest. So you have different conditions with different strategies. Cities and farms, really quickly to move ahead. Uruguay is mostly cities and farms and shared lands, not large wild areas. So you need different strategies for Uruguay than Brazil, although they have strategies in common where the land condition is in common, such as this part of Uruguay is similar to the Mata Atlantica region of Brazil. Just to move quickly into the final big point, these are the Andean countries. You can see they have three very similar conditions. They have large wild areas, they have intermediate, and they have cities and farms. So the regional strategies are sensible there as well. The problem is worldwide, and I just want to spend 1 second. The large wild areas of the world are more important than just biodiversity. They're also essential. This is the Amazonian rainforest creating its own rain. If we lose something like 70 or 80% intactness in the Amazon, in other words, 20% lost forest cover, we will lose this function of rainfall, which will affect the entire Western Hemisphere and convert this forest to savanna. It is a very serious problem. There's also massive amounts of carbon in these large wild areas of the world. If we look at carbon storage and biodiversity overlaid, you can see the Amazon, Andes Amazon, you can see Northern Canada, you see the Congo, you see Southeast Asia, are all essential areas for saving both carbon and biodiversity in nature. We need a world that's fair. We have to come together to achieve this. Rio Principle 7 is important. We're all responsible for the health of the entire world. And I will just end with, here's the scientific publications. You have the handout, but the really, really large point that I want to stress here is this is a time when we must do what nature needs. Protect the world as though it mattered to us. It's necessary for our health. It's necessary for the climate. It's necessary for biodiversity. It's necessary for ecosystem services. It is not a time to be quiet or shy. It's a moment for ambition. Thank you. Monica? Yes, thank you, Harvey. Gracias, Harvey. Una presentación muy impactante. Justamente es el momento para incrementar la ambición en un contexto tan complicado, pero también hay que considerar muchas otras cosas más de los sistemas de áreas protegidas, y creo que por eso tenemos aquí a otros ponentes que nos van a ayudar a justo concretar estas ideas, ¿no? Yo le voy a ceder la palabra a una amiga, a Paula Bueno.
Paula es asesora profesional en el gobierno y relaciones internacionales. Tiene una maestría en ciencias de la sostenibilidad para gestionar el cambio global y tiene una amplia experiencia con los acuerdos multilaterales ambientales, como es el caso del CDB, la Convención Marco para el Cambio Climático, todos los temas de patrimonio mundial, la CONVEMAR y más recientemente el tema de BBNJ. Y pues ella también es experta en redes temáticas de trabajo, en iniciativas regionales como es la Red Parques, trabaja muy de la mano con IUCN y con distintos grupos de trabajo. Ella ha trabajado con múltiples organizaciones públicas de la sociedad civil, ha estado muy de la mano con el fortalecimiento del corredor marino del Pacífico Este, el famoso CEMAR, la Comisión Nacional Interinstitucional de Patrimonio Mundial allá en Colombia, el Programa Global de Áreas Protegidas de la IUCN. En fin, puedo pasarme un buen momento platicándole sobre su currículum. Actualmente se desempeña como asesora para la incidencia, la planeación y la gobernanza de áreas protegidas en espacios marinos en la WWF Colombia, donde ha coordinado técnicamente proyectos como los relacionados con la lista verde de áreas protegidas y conservadas e integración de áreas protegidas amazónicas. Yo le cedo la palabra a Paula para que nos cuente un poquito más sobre este tema del post-2020 y las áreas marinas protegidas. Gracias. Gracias, Fernando, a ti por la introducción. Gracias, Harvey. Un gusto verte de nuevo. Y gracias a todos los asistentes a este importante seminario. Hemos estado colaborando con la Red Parques desde hace muchísimo tiempo, justamente en esta esencia de fortalecimiento de capacidades. El día de hoy me voy a permitir, de acuerdo pues a la solicitud que nos ha compartido la Red Parques, hacer un pequeño barrido, esperamos que sea pequeño, sobre lo que ustedes deben haber escuchado hasta hoy en día como el nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas. Yo lo que quiero hacer en el día de hoy es pues invitarlos a que nos planteemos una historia alternativa que deberíamos estar viviendo. Harvey ya nos ha dado una introducción muy particular sobre lo que necesitamos en términos de la ambición. Vamos a ver si este planteamiento del nuevo acuerdo para la naturaleza nos ayuda a hilar un poco sobre este asunto de la ambición, justamente en un momento planetario en el que necesitamos que nuestro planeta esté sano para que nosotros como personas estemos sanos. Sabemos todos que es una era sin precedentes en términos de la pérdida de biodiversidad, de la pérdida de las especies, de los espacios naturales, a partir de una serie de impulsores y factores de cambio global que todos hemos visto hoy, cómo se están trasladando momentáneamente a nuestro día a día y que por supuesto nos están haciendo resaltar esa importancia de la biodiversidad para la salud y el bienestar. Antes lo mencionábamos como un tema de alguna manera un poco suelto, hoy ya vemos muy claramente que esa relación existe y que debemos defender. También estamos ante un nuevo marco global de biodiversidad que entonces debe atender ese valor de la biodiversidad, no solo para la biodiversidad en sí misma, sino para nuestra salud y para la prevención de riesgos, de nuevos brotes, por ejemplo, para hablar en los términos del momento en el que todos nos encontramos. Esto también tiene que atender, sin duda, todo el tema de producción y consumo sostenible. Sin que ello cambie ese paradigma, no vamos a poder entonces avanzar en este reto. ¿Cómo entonces hacemos para que ese reto se convierta en una solución? Sé que todos lo estamos pensando aquí como mis imágenes que les pongo de inspiración. Y efectivamente, para que podamos prevenir esas situaciones, depende que tengamos acciones contundentes y con gran ambición. Ya lo ha dicho el colega Harvey. Entonces, elementos claves para esta ambición en términos de aplanar la curva, un término que hemos oído todos muchísimo últimamente. Debemos basarnos en lo que nos dice la ciencia, debemos tomar las lecciones aprendidas de todo el proceso de implementación de las metas Aichi, que hoy por hoy obviamente estamos en un proceso de negociación, pero que sabemos lo que hemos logrado, sabemos lo que nos hizo falta, y es importante ser reiterativos en que esto haga parte de ese nuevo marco de biodiversidad. Entonces, el proceso de negociación, del que también ya hemos hablado muchísimo en los webinarios de este escenario, se convierte en este elemento articulador
para hacer que la biodiversidad, la salud y todos los elementos del planeta, pues entonces converjan alrededor de esta gran ambición. ¿Cuál es la visión y esos objetivos del nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas? Estos se erigen particularmente sobre unas palabras que van a ustedes oír reiteradamente durante la intervención y seguramente mucho más adelante, y son particularmente el objetivo de detener y reversar la pérdida de la biodiversidad. Es decir, no es solo detener, tenemos que dar un salto cualitativo hacia atrás, si así que se quiere mencionar, para proteger y restaurar la naturaleza. Nosotros estamos poniendo una meta al 2030 para ir en sintonía, por supuesto, de estos pasos que estamos dando a nivel global, pero por supuesto esto no se queda allí, ¿no? Es una meta del corto plazo, del mediano plazo. Esta meta, por supuesto, va en beneficio de las personas y el planeta y en apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay algo muy importante de esta narrativa, de esta ambición, y es el hecho de que está uniendo varias de las agendas de las que todos hablamos en el día a día. La agenda de biodiversidad, la agenda de cambio climático y la agenda de desarrollo sostenible. Son tres de los elementos, sobre todo en términos de las negociaciones internacionales, que deben ir de la mano. No podemos seguir permitiendo que vayan uno aparte del otro. De modo que la visión se concreta en tres objetivos particulares. El primero es la cero pérdida de hábitats naturales, atendiendo ese reto que veíamos anteriormente. El segundo es la cero extinción de las especies inducida por el ser humano. Por supuesto, los procesos ecológicos deben seguir su curso, sin embargo, la intervención humana debe tener un freno. Y por último, y gran sombrilla, la reducción a la mitad de nuestra huella de producción y consumo. No solo la reducción a la mitad, sino la mejora de los procesos dentro de esta producción y consumo. Esto está muy atado a la conciencia que debemos generar, una conciencia que sea ambiciosa. También ustedes oirán esto en algunos otros foros como el Nature Positive, o de alguna manera el balance positivo de la naturaleza. Eso es lo que queremos inspirar con estas palabras. ¿Dónde están nuestras áreas protegidas? Por supuesto, se preguntarán. Muchas de las soluciones que están siendo planteadas ante esos objetivos o esos retos específicos están justamente dentro de los espacios protegidos. Estamos hablando de un 30 por 30, iniciamos en nuestro seminario, por supuesto. Una de las soluciones que se están planteando dentro del marco del nuevo acuerdo es la protección de ese 30% por mínimo y el uso de manera sostenible de por lo menos el 20% de tierra y mar. Esto no es solo en términos de una cobertura, no es solo en términos de un porcentaje que uno pueda sumar y restar. Es necesario que se reconozcan los derechos, los roles y las responsabilidades de todos los pueblos, incluyendo, por supuesto, los pueblos indígenas con sus tierras y otras comunidades locales que son tan fundamentales y que han sido durante mucho tiempo tal vez disminuidas en ese rol tan importante que tienen entonces para la solución. Otra de los escenarios donde vemos más claramente también la interacción dentro del New Deal es el tema de detener la explotación insostenible y comercio de la vida silvestre. Eso es un flagelo que tenemos en nuestra región muy importante, que tenemos que seguir vinculando muchísimo más con estos marcos y sobre todo fortaleciendo los mecanismos mediante los cuales se hace el control, que no se hacen dentro de las fronteras nacionales únicamente, sino más bien mediante la colaboración transfronteriza. Una de las apuestas que en el momento tenemos para apoyar la negociación, apoyar esa meta internacional respecto a áreas protegidas, justamente de acuerdo a estas soluciones, es que para el 2030 tengamos al menos el 30% de todas las zonas terrestres de agua dulce y marino-costeras respectivamente, de una manera que sea ecológicamente representativa, eficaz y equitativamente manejada, con un reconocimiento especial de este rol de los pueblos indígenas mediante otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas que estén bien conectadas dentro de sus respectivos paisajes, asegurando zonas de valor de particular importancia para la biodiversidad. Ustedes leerán esto, se recordarán de la meta 11 de Aichi, está perfectamente reflejada aquí. No podemos dejar perder estos elementos cualitativos. Esto es realmente el corazón
del nuevo acuerdo para la naturaleza en lo que respecta a áreas protegidas. Es algo que debemos tener siempre presente, es algo que además en lo que se ha avanzado muchísimo y que sabemos por la información que se ha generado incluso a través de la red Parques, que los esfuerzos han sido inmensos, pero por lo pronto no deben ser menoscabados, no deben ser dejados a un lado, porque nunca van a ser suficientes si realmente queremos que esto se convierta en una realidad. ¿Cómo lo haremos? Entonces, tenemos una oportunidad única durante este que es el gran año de la biodiversidad o el super año para la biodiversidad, bajo ese enfoque integrado que habíamos hablado hace un rato, integrando las agendas de biodiversidad, cambio climático y desarrollo. Hay una serie de escenarios en los que, por supuesto, todos ustedes han venido trabajando, interactuando como estados parte y estados interesados de estas negociaciones. Nosotros aquí queremos señalar dos en particular. Por supuesto, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, donde vamos a resultar con un nuevo marco para la biodiversidad en los siguientes 10 años, y su complemento en las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales, que asimismo se está negociando en el momento dentro de o por mandato de Naciones Unidas. Vamos a ver también esto cómo se hila con las demás convenciones, con los demás objetivos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien ya han sido establecidos hace algunos años, hay algunas de sus metas que en este momento deben ser refrendadas, deben ser analizadas para volvernos a plantear hacia dónde tenemos que ir entonces para el cumplimiento de esos objetivos. Es tiempo de acción, efectivamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes lo podemos hacer? Todas las personas. Aquí no estamos hablando que alguien tenga mucha más importancia que los demás. Todos tenemos un rol en poder hacer este nuevo acuerdo realmente para la naturaleza y las personas. Cada uno desde su perspectiva, desde sus posibilidades, por supuesto, con un liderazgo de los gobiernos que es fundamental y que siempre queremos incentivar, y para lo cual ya contamos con muchísimos campeones, como les mencionamos, y que quisiéramos incluso invitar a la Red Parques a que se nos una como uno de sus campeones. Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo. Hasta hoy, o hoy por hoy, hemos trabajado a través de esta búsqueda de la coalición global para lograr ese marco de la biodiversidad, a través de muchísimos instrumentos y declaraciones, bien sea dentro de los marcos oficiales de las diferentes convenciones, como también declaraciones voluntarias de líderes. De nuevo, aquí los gobiernos líderes tienen una importancia, una relevancia fundamental para poder hacer que estas declaraciones entonces tomen valor desde el punto de vista político y de alguna manera entonces podamos hablarnos al unísono en el marco de todas estas convenciones. Otra forma, por supuesto, es aportando a las discusiones nacionales en los grupos de apoyo técnico a las negociaciones. Voy a citar dos ejemplos únicamente porque son de alguna manera los que más han trabajado, México y Colombia, o que tenemos ese conocimiento, pero sabemos que en todos los países hay una interacción muy fuerte con diferentes actores y que hoy por hoy eso ha cobrado muchísima más relevancia. Y bueno, conectar los procesos técnicos con los procesos de negociación, incluso en otras dimensiones, pero también dentro de nuestras mismas alianzas que estamos viendo hoy aquí, todo el trabajo que lidera la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, todo el trabajo que lidera el gobierno de Costa Rica a través del High Ambition Coalition, del cual vamos a hablar un poco más adelante, y otra serie de convenciones entonces también que están muy vinculadas. Quiero también dar una muy corta introducción porque el tiempo hoy en día pues no nos alcanza para profundizar, pero una de esas oportunidades en las que nosotros queremos reflexionar respecto además al rol de las áreas protegidas, las experiencias que pueden exportar particularmente áreas protegidas marinas, es en el tema del convenio o de biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Esto hace, o pensamos que hace, un panorama más completo para la implementación de este nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas. Aprovecho para dar las gracias al proyecto Strong High Seas, con el cual venimos trabajando en la generación de insumos técnicos para conocimiento de los países, para mejora en la calidad de la comunicación entre las diferentes jurisdicciones, tanto dentro del continente latinoamericano como fuera de este, y que esperamos además sea de gran utilidad para el trabajo también de la red.
¿Por qué es importante esto? Tenemos un alta mar que ocupa el 71% del planeta, ¿cierto? No podemos dejar pasar este porcentaje. Esto es absolutamente imposible. Y es importante realmente que en este momento le demos la relevancia necesaria. Es importante que unamos los dos procesos, porque no se están hablando necesariamente el marco de biodiversidad y el tratado nuevo que se pretende lograr. Vemos que en alta mar existen muchísimos recursos de los cuales dependemos en el día a día. Todos nosotros, todo lo que tenemos en nuestro hogar, todo lo que nos ponemos día a día de alguna manera ha pasado por los mares. De modo que es importante relevarlo. Así como esos servicios ecosistémicos que se generan allí y que están estrechamente vinculados con nuestra salud y bienestar. Recuerden que esa es una de nuestras premisas principales en estos momentos. No debemos dejar que se destruyan los hábitats, ni que haya erosión, ni que haya una disminución en la cantidad, pues en este momento, de recurso pesquero que se están dando. Todos estos días nosotros hemos oído lo que está sucediendo con las flotas que rodean nuestras áreas y nuestras zonas económicas exclusivas. Necesitamos abordar esto desde el punto de vista del monitoreo con fuertes herramientas. Los elementos principales que entonces van a ser negociados dentro de este acuerdo y que tienen relevancia para nuestra discusión, los vemos aquí en pantalla. Están básicamente los recursos genéticos, las herramientas de manejo basadas en áreas, incluyendo áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental frente a todo el resto de actividades que se desarrollan en las aguas más allá de las jurisdicciones, y por supuesto una importante adición de fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología. Allí nuestra red tiene un muy importante papel que jugar y es importante que lo conversemos. Hay unos mecanismos habilitantes, sobre todo en términos de los arreglos institucionales, que es necesario avanzar. ¿Por qué? Porque el éxito radica en que esos arreglos institucionales pues sean exitosos o bajo el instrumento jurídicamente vinculante que se vaya a dar. Esto es una oportunidad fundamental para hacer la transformación de esa ambición en acción. Entonces recuerde las palabras: detener, reversar, proteger y restaurar. ¿Qué más que en ese 71% de las aguas a nivel mundial? Esas son las potencialidades en las que hemos venido trabajando, identificando bajo el nuevo acuerdo para las personas y la naturaleza, y queremos entonces abrir a la discusión en este importante espacio frente al rol de la Red Parques como posible campeón para este nuevo acuerdo, en la integración de esos elementos del paisaje y de la conectividad de los que hablábamos hace un rato respecto a la meta. Por ejemplo, frente a la continuidad de la visión amazónica, en la que creo que hoy por hoy todo el continente está inmerso de una manera u otra, y ese fortalecimiento de las capacidades para la implementación, para el aprendizaje respecto de los diferentes atributos que entonces van a continuar estando relacionados con la meta más allá de los porcentajes. Los temas de gobernanza, toda la estandarización internacional del manejo a través de la lista verde, otras medidas efectivas de conservación, el asunto de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales y las soluciones basadas en la naturaleza, que nuestras áreas protegidas no son más que esto. Entonces, cierro con esto mi intervención. Cualquier información, pregunta que ustedes deseen tener adicional, con muchísimo gusto a mi buzón de correo. Al final del webinario también les vamos a compartir unos brochures generales sobre los elementos que hemos mencionado hoy del nuevo acuerdo para la naturaleza. Y de nuevo, muchísimas gracias por hacernos parte de esta discusión. Fernando, Mónica, les cedo la batuta. Muchas gracias, Paula. Sin lugar a dudas es revertir. ¿Lo puedes reportar? Intenté grabármelo para siempre. Te las voy a poner. Detener, reversar, proteger y restaurar. Ok, lo tenemos aquí en la mente. Y de hecho quedó así justamente en la declaración del Congreso de Lima, ¿no? Queda muy explícito justamente que eso es en lo que tenemos que trabajar los sistemas de parques de América Latina. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo ahora le cedo la palabra a Rita El Sagaol. Ok, Rita, perdón. No se preocupe.
Rita es la coordinadora y el punto focal en Costa Rica para la coalición de la alta ambición para la naturaleza y las personas. La coalición es un grupo interregional establecido para lograr un acuerdo ambicioso convenio sobre la diversidad biológica. Hemos escuchado mucho de esta coalición y hemos estado trabajando y escuchando el por qué es necesario incrementar las metas, ¿no? Ante su cargo actual, antes de este cargo, fue consejera del ministro en la misión permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas durante más de 3 años, actuando como diplomática y negociadora principal para la paz y la seguridad. Durante el último año de su mandato, también estuvo a cargo del desarrollo sostenible, el cambio climático y la nutrición. Sus logros en las Naciones Unidas incluyen liderar el proceso de proclamación del decenio de la agricultura familiar, presidir el Comité Especial de Mantenimiento de la Paz durante 2 años y presidir el Comité de Información. Rita es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica y está finalizando una maestría en Seguridad y Desarrollo en el King College de Londres. Habla distintos idiomas y pues una vez más, muchas gracias Rita. Te dejamos el espacio para platicar. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Me avisan si la pueden ver bien. Se ve bien su presentación. Se ve bien, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia quisiera comenzar por agradecerles por darme este espacio para compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando por medio de la coalición de alta ambición. Para mí es un gusto de verdad estar aquí por compartir con la red todo el esfuerzo que estamos realizando para que juntos podamos asegurar un resultado positivo y ambicioso durante la CDB en el 2021. ¿Qué es la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza de las Personas? Bueno, como bien lo está comentando Fernando, y me alegra saber que algunos de ustedes ya conocen sobre la iniciativa, pues la coalición está conformada por más de 27 países interregionales y fue creada para trabajar en conjunto en lograr un acuerdo ambicioso en el convenio sobre la diversidad biológica en Kunming en el 2021. Como objetivo principal de la coalición busca lograr la adopción del lenguaje sobre la protección de al menos 30% de la tierra y el océano para el año 2030. Pero adicionalmente a esa meta, el 30 por 30 busca promover también la conservación dirigida por los pueblos indígenas, priorizar los ecosistemas intactos, centrarse en las áreas más importantes para la biodiversidad y el clima. Para la coalición es muy importante que la red de áreas conservadas resultantes sean ecológicamente representativas y logren mantener la diversidad y abundancia de las especies. ¿Por qué el 30 por 30? Y bueno, creo que mis queridos panelistas lo han dicho bastante bien. Entre Harvey Locke y Paula, entiendo que han abordado bastante este tema, pero quería igualmente compartir con ustedes algunos de las ideas y algunos de los documentos que hicieron que realmente tomáramos esta iniciativa y que nos fuéramos nuestro esfuerzo hacia adelante con esta meta del 30 por 30. He adjuntado algunos de los estudios en esta filmina que se han realizado con respecto al incremento de la protección de las áreas marítimas y terrestres. Igualmente les puedo remitir estos documentos y otros de los cuales voy a conversar ahora después del webinario para que los tengan en caso que no los tengan. Pero quisiera referirme en específico a 2 de los documentos y estudios que he adjuntado en esta filmina. Y el primero es el caso de IPES, que igual ha sido mencionado anteriormente por Harvey, en el cual, bueno, en el informe del 2019, como bien se dijo, se expuso que un número mayor de especies están en peligro de extinción a nivel mundial y se está hablando de cerca de 1 millón de especies que están en riesgo de extinción, muchas en apenas decenios. Entonces, tenemos que realmente tomar medidas para reducir la intensidad de los impulsores de la pérdida de diversidad biológica. Nos da un poco más de urgencia en que tengamos que tomar esas medidas para que no haya una mayor aceleración del ritmo de extinción de las especies en el mundo. Otro de los estudios que me parece sumamente importante que he adjuntado también en esta filmina ha sido un estudio que también
Harvey lo mencionó un poco, y fue un estudio en el que autores como Harvey, Stephen Woodley, Dan LaFolley hicieron una revisión de alrededor de 70 estudios de metas espaciales y un poco el porcentaje que se debería considerar como una recomendación para las áreas protegidas para el 2030, en este proceso que nos compete del post-2020. Y bueno, el estudio lo que encuentra al final es que tiene que haber una protección entre el 30, mínimo 30 y un 70%. Muchos hablan de la media, que sería el 50% realmente. Lo que me parece también sumamente importante y tenemos que tomar en cuenta es que este estudio resalta, además de la importancia de aumentar el porcentaje de la meta, es que los objetivos de esa meta de superficie porcentual no se pueden desvincular o considerarse de forma aislada de las consideraciones de calidad de esas áreas. Las áreas protegidas y conservadas deben establecerse de manera selectiva, que sean áreas claves de biodiversidad, y deben estar bien administradas y gestionarse de manera eficaz y equitativa. Entiendo que hace algunas semanas también tuvieron la presentación por parte del doctor Enric Sala, en el cual él también compartió un estudio similar que se había realizado, pero desde la parte marítima, en el cual se había realizado una revisión de 144 estudios y la recomendación espacial promedio para las áreas marítimas es del 37%. Eso un poco para dar esa información base para nuestra toma de decisión del por qué al menos 30%, como bien ha sido mencionado anteriormente. Como bien ustedes lo conocen, según el informe del Planeta Protegido de la UICN del 2018, actualmente aproximadamente el 15% de la Tierra del planeta y el 7% del océano están protegidos. En el 2010, cuando se establecieron las metas de Aichi, aproximadamente el 13% de las zonas terrestres estaban protegidas y existía muy poca protección en la parte del océano. Como ha sido mencionado anteriormente y como lo vengo de mencionar, hay un creciente consenso por parte de los científicos en aumentar las áreas protegidas para hacer frente a la crisis de la biodiversidad, pero también a la crisis del cambio climático. El 30% tiende a ser el mínimo para el 2030 que los científicos consideran necesario para revertir la grave tendencia de la pérdida de la biodiversidad y revivir los ecosistemas que son críticos para las especies y para nuestra humanidad. Quisiera comentar con ustedes un poco también, más allá de ese aspecto porcentual del 30%, el componente cualitativo que estamos revisando como miembros de la coalición para determinar esos aspectos cualitativos que deben ser considerados más allá del porcentaje del 30%. La meta consideramos que tiene que estar acompañada de una serie de objetivos medibles, precisos y verificables a lo largo de la próxima década, para que justamente podamos disminuir las causas directas y subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica. Y algunos de los elementos, no voy a estar compartiendo todos los elementos porque es una lista larga y estamos igualmente en discusiones sobre la misma, pero quisiera compartir con ustedes algunos de los elementos que hemos estado discutiendo como parte de la coalición para llevar adelante de mano con ese 30% porcentual. Lo primero importante es que es un objetivo espacial global, no es nacional. No se pretende que todos los países puedan o deban cumplir con esa protección, sino que, porque para muchos sabemos que sería imposible alcanzar esa protección del 30% terrestre, por ejemplo, en el caso de las islas, y lamentablemente en algunos casos sería una protección inadecuada en cuanto a la salvaguardia de la diversidad biológica. Parte de los elementos que también estamos discutiendo que deben ser de gran importancia es la gestión eficaz. Es importante que se garantice que el 30% del planeta no solo se diseñe o anuncie como protegido, sino que realmente se gestione de esa forma, de una forma eficaz. Que haya un aumento de la financiación pública y privada para garantizar esa gestión a largo plazo y la gobernanza local. Sabemos que este es un tema que actualmente con la crisis de la COVID que nos enfrentamos es un tema que va a ser sumamente importante y conocemos las dificultades, en especial para nuestras regiones, de asimilar ese reto y ese aumento en la financiación, pero creemos que tenemos que ir hacia el frente y de verdad garantizar que existe ese aumento en la financiación para lograr esa gestión y gobernanza a largo plazo.
Además, consideramos importante que se prioricen las áreas de importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y importante también que las áreas protegidas sean ecológicamente representativas, que tengan conectividad y que sean gobernadas efectivamente. Esos son elementos que, como bien lo mencionó Paula, habían estado ya incluidos como parte de la Meta 11 de Aichi. En cuanto al progreso de la coalición y un poco lo que hemos trabajado hasta el momento, el año pasado fue la primera ocasión en donde se presentó esta iniciativa. Bueno, fue presentada por el presidente de Costa Rica, por Carlos Alvarado Quesada, durante la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas. Importante también, como bien lo mencionaba Harvey al principio, no podemos ver separado y trabajar en silos, sino también ver que la biodiversidad y el cambio climático los tenemos que ver en conjunto y no aislarlos. Entonces, ahí en esta ocasión, en esta cumbre, fue la primera vez que se presentó la coalición. Luego la coalición se reforzó y más países se unieron durante la pre-COP de cambio climático en Costa Rica el pasado octubre de 2019. Y lo que se quiso realizar realmente durante esta pre-COP es posicionar ese tema de las soluciones basadas en naturaleza como una solución costo eficiente para justamente mitigar y adaptarnos al cambio climático. Dado que, como ustedes bien lo saben, la naturaleza representa el 30% de la solución a la crisis del cambio climático. Y obviamente a la vez unir esos esfuerzos hacia nuestro camino y trabajo hacia la CDB. Posteriormente, realizamos algunas reuniones durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en diciembre del año pasado en Madrid y también durante el grupo de trabajo de composición abierta o Open Ending Working Group en Roma el pasado febrero. Así como lo ven y como le hemos indicado anteriormente, este superaño de la naturaleza ha sido lamentablemente, con la crisis de la COVID, hemos tenido que reacomodar nuestro trabajo y que adaptarnos rápidamente a esos nuevos cambios. Y bueno, después de realizar esas reuniones en Roma, tuvimos que rápidamente ajustarnos y acomodarnos y comenzar con webinarios en línea para mantener ese compromiso y mantener ese diálogo con los países interesados y traer más atención a esa meta del 30x30. Entonces, hemos realizado varios webinarios con puntos focales de la CBD y varios países y regiones para justamente mantener viva ese diálogo y esa conversación sobre el 30x30. También, como parte del trabajo que se ha realizado en el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio, se presentó una declaración sobre la COVID-19 en donde tuvo el apoyo del presidente de Costa Rica, del presidente de Colombia, de la presidenta de Suiza, de la vicepresidenta de España y otros 9 ministros que apoyaron esa declaración. Y justamente esa declaración lo que abogaba era por colocar a la naturaleza como piedra angular en los planes de recuperación económica. Hacía un llamado a los gobiernos para asegurar que se asignen esos incentivos económicos de los que había mencionado anteriormente para promover acciones que beneficien a la biodiversidad y detener los subsidios que son perjudiciales para la misma. Además de integrar los objetivos de recuperación de la naturaleza en las decisiones financieras. Sabemos que muchos países estaban realizando algunos planes de recuperación económica y era crucial que la naturaleza y la biodiversidad se colocaran en el centro de esa discusión y pues por eso consideramos tan importante realizar esta declaración. En cuanto a la coordinación interna de la coalición, es lamentable la crisis de la COVID, pero al mismo tiempo eso nos ha dado una oportunidad para también ir forjando e ir alineando nuestras posiciones como coalición. Y hemos estado realizando reuniones mensuales donde se habla un poco se discute la estrategia, pero también trabajamos para coordinar nuestra retórica y nuestro mensaje como coalición y discutir algunos de los elementos cualitativos también, como bien lo mencionaba anteriormente, y coordinar en conjunto para las próximas reuniones que nos competen. También a nivel regional, con algunos miembros de la coalición, hemos estado tratando de trabajar regionalmente. Entonces, por ejemplo, con Colombia hemos realizado un esfuerzo, una estrategia a nivel regional para
no solamente que los países se unan a la coalición, pero también para traer esa atención y ese llamado hacia la protección del 30 por 30. También hemos estado trabajando con Gabón, por ejemplo, en África, principalmente en el oeste y en África Central. Hemos también estado trabajando con las Islas Seychelles como parte de los pequeños estados insulares en desarrollo o Small Island Developing States. Y por supuesto con Francia, quien colidera la coalición con nosotros para obtener más apoyo por medio de la Unión Europea. Y bueno, como bien ustedes lo conocen, la Unión Europea ha adoptado su plan de biodiversidad, el cual incluye la protección del 30 por 30. Adicionalmente, hemos estado realizando algunas coordinaciones con otras coaliciones. Hay grupos de alta ambición también dentro del proceso de la CDB, entre ellos el Global Ocean Alliance, que es una coalición que busca específicamente la protección del 30% a nivel marítimo. Entonces hemos estado tratando también de realizar esas coordinaciones con ellos para justamente encontrar esos puntos en común y avanzar en conjunto hacia nuestra meta común. Y también hemos estado coordinando con el High Ambition Coalition, o la coalición de alta ambición, pero del cambio climático, para encontrar esas sinergias entre las convenciones y trabajar en conjunto para que nuestros esfuerzos en mayo sean también esfuerzos que les vayan a ser co-beneficiosos para el proceso de la COP26 de cambio climático en Glasgow. Como bien lo mencionaba, por supuesto que el cambio, el impacto de la crisis sanitaria ha afectado mucho la planificación de los acuerdos multilaterales y de las reuniones multilaterales que teníamos, y pues hemos tenido que reacomodar un poco el plan, pero he adjuntado aquí algunos de los elementos y de las reuniones próximas que tenemos mapeadas, en donde vamos a realizar algunos eventos, ya sea de carácter más político o bien de carácter más técnico, para avanzar hacia adelante con nuestras metas. Entonces, por ejemplo, durante el 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estamos coordinando para tener una voz común como coalición durante la cumbre sobre la biodiversidad. En noviembre estamos coordinando también para tener algunas reuniones durante SOPSTA y SBI. En enero del próximo año, y bueno, como les comentaba un poco, nuestro plan anteriormente era realizar el lanzamiento oficial de la coalición, que lamentablemente no se pudo realizar el pasado junio en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella, y pues eso se ha aplazado hasta el próximo año, y hemos esperado hacia ese momento para realizar el lanzamiento oficial de la coalición, y esperamos que sea presencial, pero obviamente toda nuestra ruta de trabajo es cambiable dependiendo de las condiciones y de la crisis sanitaria. Luego hemos identificado el grupo de trabajo de composición abierta, el Open Ending Working Group en Cali, en Colombia, donde obviamente también estaremos trabajando en conjunto y esperamos tener una propuesta conjunta como coalición sobre la meta 2. Y luego durante la conferencia de las partes, donde esperamos tener un resultado ambicioso y positivo, y como les mencionaba anteriormente, y que eso sea beneficioso también para la conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático que se estará realizando en noviembre del próximo año. Quisiera concluir señalando que para nosotros esta coalición le brinda fortaleza y compromiso político al proceso de la CDB y a ese llamado científico que habíamos oído y que hemos oído por Harvey Lucky, muchos de los trabajos que se están realizando desde todos los sectores, como bien lo mencionaba Paula también. Nuestra meta principal es lograr brindar esa fortaleza y ese compromiso político hacia la CDB, y porque sabemos que nuestra responsabilidad no es nada más un imperativo ético y moral, sino que también tiene beneficios en términos del desarrollo de nuestra sociedad, tanto en lo económico como en lo social. Después de 10 años de estar trabajando en la implementación de las metas de Aichi, y ustedes bien lo conocen mejor que nadie, hay una serie de lecciones importantes que tenemos que capitalizar, y tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos, como bien lo decíamos, estos 10 años que nos competen, y dar nuestro compromiso acordando metas ambiciosas en la COP15.
Yo me siento muy positiva y muy optimista de avanzar el trabajo de la coalición y de nuevo les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo. Con esto concluyo mi presentación y quedo atenta a sus preguntas y a sus comentarios. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Rita. Excelente presentación. Sin lugar a dudas, el reto es muy grande. Se requiere, pues, identificar la forma de trabajar. Ayudan mucho. Ahora me gustaría cederle la palabra a una persona que desde hace mucho tiempo admiramos. Ha sido un manejador de parques, y ahora recientemente ministro en Costa Rica, a don Carlos Manuel Rodríguez. Él es abogado de profesión, político de elección y de corazón. Fue elegido como CEO y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, como lo conocemos. Es el ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica y fue pionero en el desarrollo de iniciativas y estrategias de pago por servicios ambientales para la restauración forestal. Durante sus 3 periodos como ministro de Medio Ambiente y Energía en Costa Rica, duplicó el tamaño de sus bosques, hizo que su sector eléctrico fuera 100% limpio y consolidó un sistema de parques nacionales que ha posicionado al país centroamericano como un destino de ecoturismo. El ministro ha ocupado diversos cargos técnicos y políticos en los últimos 30 años. Como decía, fue director del Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica y también es fundador y miembro de la Junta de muchas ONGs en el país. Desde la Cumbre de Desarrollo Sostenible en 1992 ha participado en todas las negociaciones ambientales como negociador en la Convención Marco de Cambio Climático, CDB, y participó en las negociaciones para la creación e implementación del GEF. Ahora creo que es un honor que justamente ahora lo esté dirigiendo. Y me gustaría ceder justo arrancando con una pregunta que me viene a mí haciendo, me viene a la mente desde el inicio de este webinar, ¿no? Como un miembro de un sistema de parques, entendemos justamente cuál es la necesidad de incrementar la ambición como biólogo y conservacionista de corazón y como padre, sobre todo, que quiere dejar un mejor mundo a mi chiquito, que por ahí a lo mejor lo van a escuchar en esta nueva normalidad. Pues entiendo muy bien que hay que incrementar la ambición justo para dejar un mejor planeta a nuestros hijos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Entendiendo también la complejidad de las estructuras gubernamentales, la complejidad financiera en la que nos encontramos, ¿no? Concretamente, la pregunta que le quiero hacer al ministro es, ¿cuáles serían las consecuencias de seguir trabajando actualmente como lo estamos haciendo y de no incrementar las ambiciones, pero también cuáles son las complejidades gubernamentales y de estructuras institucionales a las cuales nos enfrentamos como miembros de sistemas de parques? Yo le cedo la palabra. Ministro, muchas gracias por estar conectado ahorita. Es para nosotros un gran honor. Con mucho gusto, Fernando, y para mí es un placer. Quisiera pues saludar también a Mónica, a todos los compañeros, colegas de CONAM, a mi muy estimado amigo Harvey Locke, a Paola y a Rita. Fernando, yo te agradezco muchísimo la introducción, pero yo he participado en procesos en Costa Rica con muchos compañeros profesionales, particularmente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC. Así que el mérito de lo que ha hecho Costa Rica está lejos de asociarme a mi gestión, y yo he sido un peón más en este esfuerzo que Costa Rica ha hecho. Y el reconocimiento para el SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es particularmente importante porque la institucionalidad que hemos creado, que ha dado pasos sustantivos de esa visión del pasado, donde teníamos un servicio forestal, un servicio de áreas protegidas y otro de vida silvestre, trabajando en el mismo paisaje con poca coordinación, con poca planificación y con muchos conflictos de visión.
Y cuando unimos las tres direcciones y creamos el SINAC, el país dio un paso sustantivo porque creamos una institución que ve el paisaje de manera integral. Y eso me parece que es tremendamente importante. En Latinoamérica seguimos teniendo agencias que manejan áreas protegidas y servicios forestales y componentes de biodiversidad, y ya es el momento de empezar a hacer una integración para dejar de trabajar con una visión totalmente sectorial y hacer un abordaje integral a nivel del paisaje. Las áreas silvestres protegidas, y eso lo ha aprobado el SINAC, se mejora la gestión de manejo cuando la institucionalidad ve de manera íntegra hacia todo el paisaje, no solo desde el punto de vista del manejo de los recursos naturales, sino de los actores económicos y sociales. Y eso me parece que es importante. Yo quiero resaltar los logros que ha hecho este país a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es una institución muy interesante desde sus competencias y de su conformación institucional. Así que a ellos son los que deben darles el mérito. Lo que Costa Rica hace son los héroes silenciosos de las cosas que hemos hecho en Costa Rica, que hemos hecho cosas interesantes y nos falta muchísimo como el resto de Latinoamérica. Yendo concretamente a las preguntas que me hace Fernando, yo quisiera decir dos cosas. Uno es que tenemos que sobreponernos de esa impresión inicial que todos nuestros países tienen al ver la necesidad de proteger el 30% del planeta marino y terrestre. Es una meta global, tenemos que ver cómo se traduce en lo nacional, pero muchos lo vemos como, la primera reacción es una reacción de cuánto nos va a costar, de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a convencer otros sectores. Y creo yo que tenemos que superar esa impresión inicial y entender que si no lo hacemos, los problemas asociados a no hacerlo serán tremendamente más altos y más difíciles. Y de ahí la importancia de poder seguir generando información financiera y económica a la vez que el IPBES y otros organismos, incluso a nivel de nuestros países. Allá en México ustedes tienen la CONABIO, que es una fuente ilimitada de información, de conocimiento y de ciencia para tomar decisiones. Entonces, tenemos que entender que si no llegamos a ese 30%, las implicaciones en temas de desarrollo humano van a ser terribles, muy, muy serias. Si tenemos 10 años para poder hacer esa corrección, después de haber pasado 10 años tratando de implementar las metas de Aichi y que todavía no entendemos bien las lecciones aprendidas de estos 10 años de metas de Aichi, que funcionó y que no funcionó, y posiblemente metas de Aichi, lo que pues más o menos todos acordamos es que la meta 11 la hemos logrado, pero las demás no. Y a mí particularmente la más importante de todas las metas Aichi, la número 3, que tiene que ver con pasar de incentivos perversos a incentivos positivos. Entonces, creo yo que tenemos que tener ese entendimiento de que si no avanzamos en lograr esa meta, el 30%, las implicaciones van a ser muy serias. Y pongámonos y quisiera ponerlo en el contexto del COVID. Hoy, esta pandemia, y todos, y particularmente los que nos acompañan el día de hoy, entienden perfectamente que esta pandemia es producto de ese conflicto entre el ser humano y su entorno natural, y que la madre naturaleza, que no nos tiene mayor aprecio, nos ha mandado este mal, y que tenemos que entender que desde el punto de vista axiológico, moral, de principios, filosófico, tenemos que sustentar una narrativa ética sobre cómo componemos esas relaciones entre el hombre y su entorno natural. Si eso no lo hacemos, lo demás pues va a tener menos fuerza en términos de política pública, en términos de acciones para la conservación de la naturaleza. Y esta pandemia nos hace ver lo vulnerable que somos. Somos tan vulnerables a la zoonosis que a mí no me extrañaría que en unos meses venga otro virus que salta de un animal silvestre y encima del COVID-19 tengamos otra pandemia. Bueno, Costa Rica tiene 130 especies de murciélagos y es simplemente una pequeña chispa lo que dispararía que
que un patógeno de una especie de murciélago en Costa Rica pase a un ser humano y tengamos otra pandemia. Y debemos de superar esa creencia que esto sucede allá en África o sucede en China y que aunque las implicaciones son globales, esto puede suceder en nuestros propios países. Por lo tanto, el tema de la pandemia no solamente tiene que ordenarnos en principios y fundamentos en esa relación del ser humano con la naturaleza, sino que tiene que ayudarnos a 4 cosas que son tremendamente importantes para hacernos mucho más resilientes a futuras pandemias. Y no estoy todavía hablando del colapso de la biodiversidad y el cambio climático como pandemias potenciales que podríamos tener. Tenemos que hacer 4 cosas. 1, parar la deforestación. Y tenemos 10 años para parar esa deforestación. Segundo, tenemos que parar el tráfico internacional de vida silvestre y el consumo de vida silvestre. Tenemos que consolidar los sistemas de áreas silvestres protegidas y hacer funcionales los corredores biológicos que interconectan las áreas silvestres protegidas. Y tenemos que tener un sistema de alerta temprana y monitoreo de patógenos silvestres que nos ayuden a contener posibles pandemias producto de la zoonosis. Si tuviéramos a nivel global un sistema de alerta temprana sobre cómo un patógeno puede brincar de un animal silvestre a un ser humano, pues no estaríamos en la situación que tenemos. Entonces, esas son lecciones muy interesantes que desgraciadamente no salen de nuestra comunidad conservacionista o ambiental que tenemos que ir posicionando. Y en ese contexto el 30% tiene mucho sentido. Pero también tiene mucho sentido el 30% desde el punto de vista de la prosperidad, la riqueza y la estabilidad del planeta. Y que en ese sentido creo yo que hay una serie de reportes muy interesantes. La campaña por la naturaleza nos da un reporte donde nos dice que por cada dólar que invertamos en ese 30% va a haber un retorno de $5 y que eso hay que saber cómo manejarlo, porque aquí el reto no es convencer las autoridades ambientales y de conservación de nuestros gobiernos para ir al 30%, sino es al gobierno interno y a la sociedad. Y en ese sentido, una gran cantidad de retos importantes. Cuando tuvimos la COP de CBD en México, en Cancún, fue tremendamente interesante ese primer esfuerzo de hacer mainstreaming de la biodiversidad y creo yo que muchas lecciones aprendimos. Y creo yo que el mainstreaming se hace no necesariamente de arriba hacia abajo o a través de una mejor planificación sectorial, sino ligando con las fallas del mercado y los problemas económicos, donde, aun cuando reconocemos los beneficios no monetarios de la naturaleza, siempre los políticos lo dejan para un segundo plano. Y hoy, cuando estamos en esta crisis humanitaria y entrando en esta recesión económica que no sabemos cuándo o cómo terminará, es tremendamente importante que este esfuerzo de conservación de la naturaleza, parar deforestación, parar el tráfico de especies, consolidar áreas protegidas, desarrollar un sistema de alerta temprana para zoonosis, todo esto tiene que estar en el centro de ese proceso de la recuperación económica, no necesariamente como acciones de corto plazo, porque las acciones de corto plazo es darle empleo a la gente que se quedó sin empleo, volver a reactivar actividades comerciales y el comercio, sino que los proyectos de recuperación económica tengan componentes verdes importantes a mediano y más largo plazo. Así que esos son elementos que me parece, Fernando, que son tremendamente importantes y tenemos nosotros la tarea de no solamente dar el liderazgo dentro de las negociaciones de la CBD, sino a lo interno de nuestros países de ir posicionando este tema, porque en Latinoamérica vemos el tema de la zoonosis, la pandemia y otras cosas como lejano, abstracto y en el futuro. Y es todo lo contrario. Y creo que tener actividades como la que tenemos hoy nos ayuda a empezar a formalizar una narrativa política que tenga más incidencia en las discusiones políticas, donde al final de cuentas solo vemos a Europa con su plan verde y el resto del mundo volviendo a esa normalidad que en primer lugar era el gran problema que tenemos el día de hoy. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, ministro. Sí, el reto es transmitir la información, este dato de cada dólar
invertido retribuye en 5. Creo que es importantísimo y tiene que estar en cada comunicación que hagamos, ¿no? Tiene que permear hacia otros sectores. Bueno, yo aquí en esta parte le voy a dejar la palabra a mi colega Mónica Álvarez, y aprovecho para felicitarla. Es la que ha logrado la organización de estos webinars tan bien estructurados, tan bien coordinados. Mónica, te agradezco muchísimo esa dedicación y te dejo el espacio justo para que podamos iniciar con un proceso de preguntas y respuestas. Antes, me gustaría hacerle a mis colegas que estuvieron presentando, bueno, ya avancé con la misma pregunta que le hice al ministro en torno a qué pasa si no incrementamos la ambición. Me gustaría mucho que nos ayuden detonando o intentando responder esta pregunta de cómo podemos, o más bien qué pasaría si no incrementamos la ambición. Creo que es brutal y muy impactante la respuesta del ministro. Me gustaría saber la respuesta de los otros ponentes. Harvey, I don't know if you need to translate. I know that you have a very good Spanish, but what happens if we don't increase the goal of the ambition of the conservation? Le dejaría la palabra a cada uno en el mismo orden en el cual estuvieron participando. El primero sería Harvey y luego ya le dejo la facilitación a mi colega Mónica, a quien una vez más le extiendo la felicitación. If we do not increase ambition, si no hagamos nada, es una decisión de hacer algo. Y lo que decidamos de hacer si hagamos nada es un futuro muy malo. La extinción de especies, el cambio climático, muchas más crisis de zoonóticas, como el virus COVID-19. To decide to do nothing, to lack ambition at this point of time, is an active decision to have a dark future. A future full of climate change, species extinctions, more zoonotic diseases, and frankly, an ugly future that no human being should proudly give to their grandchildren. However, if we are ambitious, we change course, we decide that we will act and live within the Earth's means, that we will recognize nature's needs, then we can have a wonderful, exciting future that all of us together around the world build together. And that's the future I want, but it requires a decision, one way or the other. We will have a good future or a bad one. A nosotros decidir. Gracias. Muchas Bueno, gracias. Pasamos con Paula Bueno. Bueno, muchas gracias. Creo que la pregunta no es qué pasa si no lo hacemos, sino qué pasa si no lo hacemos pronto. Yo creo que ya es más que claro que es necesario tomar estas decisiones y además es necesario impulsar a otros que tomen este tipo de decisiones. Eso es lo que hemos venido discutiendo hoy. O sea, creo que el punto de partida no puede ser cero. Hoy en día, darle la espalda a este tipo de argumentos y a este tipo de realidades realmente no tiene cabida. Pasa, sucede. Sabemos que hay líderes todavía no es que no lo entiendan, sino que no entienden el valor que tiene tomar esa decisión sobre tomar algunas otras que se priorizan. Pero efectivamente la cuestión es para le tengamos al tema, pues por supuesto vamos a estar en un mayor riesgo. Creo que no hay mucho más que discutir al resto, y que desde lo más profundo y básico de nuestra humanidad para también vernos reflejados como parte de esa naturaleza. Muchas gracias, Paula. Pasamos con Rita.
Gracias, Mónica. Yo quisiera no pensar en este escenario donde no logremos o no hacemos nada. Creo que cada uno de nosotros desde su sector, desde su posición, puede hacer muchísimo y no tenemos mucho tiempo. Ahora con la COVID, con la crisis sanitaria de la COVID, hablamos de ese pico y de esa recuperación con la crisis del cambio climático y con la crisis de la biodiversidad. No hay ese punto de retorno y creo que tenemos esta ventana de oportunidad que no podemos fallar y de verdad tenemos que actuar con base al conocimiento que tenemos y como comunidad avanzar hacia los compromisos que nos hemos puesto, entre ellos el compromiso, como bien lo mencionaban antes, de la Agenda 2030, el compromiso del Acuerdo de París y ojalá un compromiso ambicioso que logremos en la CDB, avanzar en conjunto hacia esas metas y trabajar en conjunto. Creo que todos tenemos algo que aportar y como todo, mantenernos positivos hacia adelante trabajando en conjunto. Creo que ese es el objetivo y no ver ni siquiera la posibilidad de no ser tan ambiciosos. Creo que no podemos darnos ese lujo en este momento. Muchísimas gracias a los tres. Si les parece bien, tenemos un poquito menos de media hora. Lo que vamos a hacer, como los seminarios anteriores, les voy a leer las preguntas que tengo en el chat a todos los panelistas. Hay unas dirigidas y unas son abiertas para que puedan contestar. Y posteriormente haremos otra ronda en el que si levantan la mano los participantes, me gustaría darles la palabra por lo menos a algunos, según el tiempo alcance, para que puedan hacer sus preguntas directamente a los panelistas. Bueno, les voy a leer las tres preguntas que tengo aquí. Jenny Ash de Costa Rica, para Paula. Cuando se habla del 30% de conservación de la parte marina, ¿cómo se está viendo en términos de áreas abiertas o no-take y en términos de representatividad de los ecosistemas presentes en las zonas económicas exclusivas de los países? Voy a leer de corrido la siguiente pregunta por parte de Juan Serrano de Venezuela. Pregunta abiertamente a quien quiera responder. ¿Cómo se evalúa el factor del crecimiento de población humana en el cumplimiento de esta meta 30%? 30 por 30. Los requerimientos de alimentos y su presión para el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, como se analiza en el factor de la propuesta de áreas naturales protegidas marinas. En el caso de Venezuela, se cuenta legalmente con el 25% del territorio como parques nacionales y monumentos naturales y se llega al 65% del territorio con otras zonas bajo régimen de administración especial para la conservación o manejo, zonas protectoras, reserva de fauna, reserva de flora, etc. Y por último, veo uno aquí de Colombia que había puesto Neri Londoño. Es un chat. Si bien hay estudios que recomiendan el 30% del territorio a conservar y teniendo en cuenta que los territorios no son uniformes, ¿no sería en cierta forma equitativo someter, entre comillas, a los países que tienen espacios factibles y una gran pobreza a conservar? El convenio prevé medidas compensatorias, entre comillas, por parte de los países que no tienen territorios para conservar a favor de estos países. Y corrige, equitativo. Entonces, si quieren, pasamos con Paula a contestar la primera pregunta de Costa Rica y si alguien tiene alguna reflexión o comentario que le gustaría contestar a Venezuela y a Colombia, adelante. Gracias, Mónica, y gracias, Jenny. Gusto saludarte, como siempre. Mira, también iterando un poco la intervención del ministro, realmente cuando se habla de estas metas, de alguna manera es llegando a unas concesiones, ¿no? Es tratando de lidiar o de mediar entre las evidencias que también nos muestran los estudios. Rita incluso también mencionó alguno de los estudios que habla de un mínimo de 37%, en algunos otros escenarios se habla de un 50%, el escenario más conservador, por supuesto, habla del 100%, del cual el 20% debería ser bajo una figura de uso sostenible. De modo que aquí es justamente donde estamos planteando la conversación entre esas dos metas, porque además no podemos poner en el mismo nivel la meta clara para las áreas que están dentro de las jurisdicciones, que tienen unos mecanismos de control, que tienen unas autoridades, frente a una gran porción del planeta que en este momento no está realmente siendo gobernada. Es decir, hay muchos mecanismos de gobernanza, pero a la final no hay uno solo, y ese es justamente el tema, ¿no? Entonces,
¿Cómo se llega a establecer esa necesidad? Es algo que todavía tendría que discutirse muchísimo a la luz de la firma de ese tipo de convenios, para también definir cuáles serían esas zonas que serían completamente estrictas, cuáles serían esas otras que tendrían una posibilidad de tener un uso y cómo sería ese uso. Hoy por hoy, las actividades en alta mar, sobre todo de minería submarina, sobre todo en términos de la sobrepesca que las está alterando, pues existen estudios, existe alguna evidencia, pero realmente todavía desconocemos muchísimo de lo que está pasando allí. Entonces, determinar esa línea base va a ser supremamente importante también para compatibilizar la meta y para saber efectivamente qué es lo que requerimos. En términos de la representatividad que tú mencionas, tal vez en términos de lo marino, más hacia las zonas económicas exclusivas, existe también una serie de estudios que muestran diferentes porcentajes en términos de esa representatividad. Sin embargo, allí el tema no es tanto la representatividad, sino cómo se conserva efectivamente esa porción entonces de las zonas económicas exclusivas. Realmente es más en términos de las herramientas, de además poder ver si efectivamente están conservando los objetivos por los cuales son creadas en el largo plazo. De modo que también se pueda entonces establecer que la meta en su conjunto, no solo en términos de los porcentajes, pues está siendo cumplida. Esa es una discusión que yo invitaría a que continuáramos, porque por supuesto en este momento creo que el paso que se está tratando de dar precisamente el sentido de urgencia frente a esa necesidad de conservación para ir un poco más allá de determinar entonces las porciones, los aspectos, las formas de la conservación, las que se debería hacer esto y también todos quienes intervienen allí. Cambio. Muchas gracias, Paula. Recuerdo la pregunta de Venezuela. Voy a hacer énfasis en la primera parte, que es ¿cómo se evalúa el factor de crecimiento de población humana en el cumplimiento de esta meta 30 por 30? No sé si alguno de los panelistas quisiera participar. Si me permite, Mónica. Por supuesto. Adelante, ministro. Sí, muchas gracias y a don Juan también muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy válida y muy importante. Yo creo que tenemos que entender que el conflicto entre conservación y producción de alimentos es un conflicto que la misma institucionalidad y las fallas del mercado han generado, porque la evidencia científica nos indica que hay suficiente capacidad en áreas ya alteradas o en suelos que tienen vocación agrícola para poder producir eficientemente las necesidades de proteína y alimento de toda la población, y que lo que tenemos es una gran falla en cuanto a la planificación y uso del suelo. Y ese conflicto que hay entre agricultura y conservación. Pero también tenemos que entender que tenemos un problema sobre la dieta de los seres humanos. Deforestamos el Amazonas para sembrar soya para alimentar cerdos y vacas en China. Y comer tanta proteína pues ha generado un problema en salud. O sea, hay un debate tremendamente interesante y la contribución de la ganadería en cambio climático y en pérdida de diversidad es muy alto. Y posiblemente hay conversaciones paralelas que tienen que ver con alimentación, la huella ambiental sobre los sistemas de producción de alimentos. Todos esos son elementos que tienen que traerse a la mesa de la discusión, y de ahí la importancia de las metas de desarrollo sostenible que buscan esa nivelación. Entonces yo no veo la dicotomía, usando la ciencia y el conocimiento, yo no veo la dicotomía entre las necesidades de consumo, y no solo de alimento, sino en términos generales, la necesidad de consumo de la sociedad contemporánea y la protección del ambiente. No protegemos el ambiente, no vamos a poder generar alimentación, energía y otras cosas. Creo que aquí, al final de cuentas, lo que tenemos que cambiar es el modelo de consumo y producción. Extraemos, procesamos y desechamos. Ese es nuestro sistema de producción. Extraemos, procesamos
y desechamos. Y tenemos que movernos hacia una economía circular. Y cuando demos pasos para movernos a una economía circular y dejemos este patrón económico que tanto daño nos ha hecho. Este patrón económico que tenemos hoy ha generado dos problemas muy serios. Uno es el problema de ingreso, generación de oportunidades y la concentración de la riqueza. Y otro es que no reconoce los límites planetarios. Y el modelo económico no aspira en el bienestar del ser humano, aspira al crecimiento ilimitado. Y yo soy un liberal, yo creo en el capitalismo. Y no hay ningún otro modelo político económico mejor que el capitalismo. Pero tenemos que arreglarlo, porque nos está llevando al precipicio. Y la aspiración del modelo de desarrollo o del modelo económico no tiene que ser el crecimiento ilimitado, tiene que ser el bienestar de los seres humanos, en un contexto donde reconocemos los límites planetarios. Si nosotros damos ese cambio, el sistema de consumo y producción tiende a variar sustancialmente y podemos generar una calidad de vida más digna, más oportunidades a la gente en un contexto donde la naturaleza se convierte en nuestro seguro de vida, en nuestra póliza de vida y que nos garantiza estabilidad y bienestar a largo plazo. Muchísimas gracias, ministro. Voy a retomar la pregunta de Neri y se la voy a dirigir a Harvey, por favor. En la que corrige, si bien hay estudios que recomiendan el 30% del territorio a conservar y teniendo en cuenta que los territorios no son uniformes, no sería cierta forma inequitativo someter a los países que tienen más espacios factibles y una gran pobreza a conservar. Adelante, Harvey, puede ser en inglés o en español. Es una muy buena pregunta porque es difícil obtener las metas mundiales, aunque cada país participa. Pero las condiciones están muy variables entre países. Hay países ricos como el Canadá que tienen las tres condiciones, zonas silvestres, zonas urbanas y fincas. Hay otros países que tienen zonas muy silvestres, pero economía muy pequeña. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si cada país debe hacer algo en sus propias condiciones, como todos los países que tienen condiciones de fincas y ciudades, hagan eso. Todos los países que tienen condiciones entre los dos, la idea de tierras compartidas, donde tenemos que hacer áreas protegidas con conectividad de todo y también cada país que tienen las zonas muy silvestres de tamaño muy grande deben hacer la misma cosa. Podemos hacer una estrategia justo que funciona a nivel nacional de cada país. Y cuando los países no tienen bastantes recursos económicos, los países ricos deben contribuir. Deben compartir recursos, capacidad también que dinero. Compartir dinero es muy importante. Y con una meta como un sistema de colaboración, una marca de colaboración como podemos realizar un planeta sano. No es posible de realizar un planeta sano aunque cada país participar. Entonces, tenemos que ir juntos, ver una avenida próspero para el ser humano, la naturaleza, y un futuro justo. Muchas gracias, Harvey. Voy a hacer una pregunta más dirigida a Rita. La pregunta Mauricio Arias Zumbado. A nivel latinoamericano, específicamente el GRULAC, ¿cómo se ha casado con el esquema HAC hacia el 30x30? Dado que es clave tener un bloque fuerte consolidado para calar en los demás países que son parte del CBD. Adelante, Rita. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Mauricio, por esta pregunta. Creo que es sumamente importante porque también
da en el punto de cómo traducimos un poco esta meta política, pero a nivel ya de las negociaciones. Y como lo comentaba en mi presentación, hemos estado realizando esfuerzos regionales para justamente tener esas conversaciones y tener esos diálogos entre los países a nivel bilateral, para tener el apoyo, y esperamos que tenemos un poco más de tiempo, entonces esperamos que para el próximo año vayamos a tener el apoyo del GRULA, que avanzar en conjunto como una región. Ese sería nuestra meta, pero sí consideramos sumamente importante el realizar esos diálogos y esas reuniones bilaterales en donde tenemos esas aclaraciones y donde vamos construyendo también esa posición común de nuestra región. Muchas gracias, Rita. Vamos a pasar, veo una mano levantada que es Daniel García. Le voy a facilitar el micrófono por si quiere comentar algo. Les agradeceré indiquen de qué país o de qué sistema nos acompañan. Daniel, ¿puedes preguntar ahora si así lo deseas? Ok. ¿Alguien más que quisiera levantar la mano? Quizá Víctor Lagos o Luis Meli Niño. Daniel, solo tienes que activar tu micrófono. Mira, empiezan a levantar. Si quieres empezamos. Voy a Perdón, ahí está, fue por Daniel. error que alcé la mano. Mil disculpas, ¿sí? Ah, perfecto. Sí. Ok, Fanny y después Gustavo, que veo que también tiene su mano levantada. Hola, muy buena. Gracias y felicidades a todos los panelistas de Honduras, del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron todos los panelistas. Ojalá que todos podamos hacer el esfuerzo, la labor y la responsabilidad que tenemos como países para sacar adelante al medio ambiente y aplacar un poco el cambio climático. Una pregunta para el señor ministro. Yo la hice por escrito, espero que después no la vuelvas a leer. ¿Cuál fue cómo logró que su país tuviera energía 100% limpia? Porque es algo bastante difícil. Aquí en Honduras tenemos un porcentaje bastante alto de energía para nada limpia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dónde está ese boom para tomarlo como referencia, pues, para nuestro país? Gracias. Con mucho gusto, Fanny, y muchos saludos allá a todos en Honduras, en Tegucigalpa, San Pedro. A mí me presentaron como ministro de Ambiente, pero no dijeron mi título formalmente. Yo soy ministro de Ambiente y Energía. Yo soy ministro de Energía. Pero no solamente ministro de Energía, yo soy ministro de Ambiente, de Energía, de Minería, de Agua y de Océanos. Yo, en mi gobierno, yo no tengo que pelear con un ministro de Energía y Minería que lo que piensa es petróleo y gas y minería metálica a través de actividades de minería a cielo abierto de alto impacto ambiental, que es la primera fuente de conflicto social y de muerte de dirigentes comunales y sociales. Costa Rica tomó hace muchos años la decisión de romper con un paradigma institucional donde dividimos las instituciones del Estado que manejan recursos naturales entre instituciones que manejan recursos naturales renovables e instituciones que manejan recursos naturales no renovables. Y hace 30, 35 años trajimos el tema de energía, de recursos naturales no renovables, energía y minería, y lo pusimos en la misma institución con la que administra los recursos naturales renovables. Por lo tanto, no hay dos ministros, hay un solo ministro. Y el ministro tiene la responsabilidad del uso responsable y sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. Así es como Costa Rica hoy tiene una política de no a la explotación de hidrocarburos y tiene una política de no a la extracción de minería metálica a cielo abierto. Por eso no tenemos problemas como otros países donde el ministro de Energía, que es muchas veces a la vez el ministro de Minería, el que promueve actividades extractivas intensas en áreas protegidas, en reservas indígenas, en corredores biológicos y en áreas con cobertura forestal. Costa Rica evita eso.
claro, hay muchos que están inconformes, hay muchos, y particularmente en la crisis aquí en Costa Rica, que dicen que si sacamos el oro de este país, salimos de la pobreza. Pero dígame usted, ¿cuál país latinoamericano ha crecido y ha desarrollado en base a la minería y al petróleo? Dígame usted, ¿cuál comunidad se ha beneficiado de la minería extractivista y de hidrocarburos en nuestros países? Nadie, ninguno. Pero tenemos fuerzas conservadoras, fuerzas populistas que buscan eso. Nosotros somos un poco más resilientes que otros países al tener la institucionalidad que tenemos. Cuando unimos energía y ambiente hace 35 años, la generación de electricidad era muy parecida a Honduras, un 60% hidro, un 40% combustibles fósiles, y el juntar las dos ayudó, a la vez que teníamos una institucionalidad en el sector eléctrico muy fuerte, un Instituto Costarricense de Electricidad visionario muy fuerte, con una visión y un mandato muy claro hacia energías renovables. El ministerio empezó a establecer toda una gran cantidad de políticas hacia energías renovables. Yo soy el rector del sector energía, y la empresa petrolera del Estado, que es la segunda empresa más grande de Centroamérica, y la empresa eléctrica del Estado, que es la empresa más grande de Centroamérica, me reportan a mí. Yo soy 150 veces más pequeño en presupuesto que esas dos empresas del Estado, eléctrica y de petróleo, pero me reportan a mí. Yo soy el superior político de ellos. Así es como Costa Rica dice, vamos a descarbonizar y vamos a cerrar la operación petrolera a mediano plazo, 10, 15 años, la vamos a cerrar. Y vamos a dejar los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque tenemos la institucionalidad que responde a eso. Si tuviéramos un ministro de Energía y Minería que no está como lo tenemos hoy, nuestra descarbonización sería tremendamente más complicada. Y si tuviéramos un negocio de petróleo donde hay muchos actores privados, todavía más complicada la descarbonización. Pero aquí en Costa Rica las cosas son muy parecidas al resto de los países de ustedes. Las cosas no son fáciles. Aquí en Costa Rica hay mucha incoherencia política, mucho populismo político y muchas fuerzas muy conservadoras de la extrema derecha, de la industria, quieren cambiar normas sobre petróleo y gas y minería porque creen que ahí hay una solución mágica, y aquí estamos dando la lucha para que no cambiemos el norte que marcamos muchos años atrás en una agenda verde, en un modelo económico verde inclusivo. El modelo económico verde es inclusivo en Costa Rica. Costa Rica genera 4.000 millones de dólares en turismo, y es un turismo de naturaleza. El 80% del que se beneficia del ecoturismo en Costa Rica son costarricenses con empresas pequeñas, microempresas. A diferencia de la minería, ¿quién gana en la minería? La empresa extranjera que viene, extrae todo el oro y se lo lleva. Y no deja beneficios al país, y lo que deja es un gran perjuicio ambiental y social. Y repito, no hay una comunidad en Latinoamérica, no hay un país en Latinoamérica que haya salido adelante con petróleo y minería. A nosotros nos hablan de Noruega como el ejemplo. Yo no me parezco noruego, yo no tengo genes noruegos y no tengo una cultura noruega. En Noruega saben planificar y ahorrar plata. En Latinoamérica no sabemos ni planificar ni ahorrar plata. Así que no nos comparen con Noruega. Entonces, es una discusión que tuvimos hace muchos años en Costa Rica, y yo me excito mucho al hablar de este tema porque todos los días lucho contra las fuerzas del mal que quieren, a través de información falsa y de indicar que la solución está en petróleo y en minería, estamos en una lucha tremenda, y todos los países están expuestos en este momento en esta crisis humana a esto. Por lo tanto, somos un poquito más resilientes a todas estas amenazas al tener un ministerio que es de minería, energía, ambiente, aguas y mares. Mónica, yo tengo que irme porque tengo otro evento, ahora a las 11. Así que he estado back to back en eventos. Agradecerles a todos muchísimo la oportunidad de poder compartir con ustedes. Agradecerle a la CONAMP, que la quiero tanto. Yo trabajé en operaciones en Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, y también estuve trabajando en Guaymas, San Carlos, en el Mar de Cortés. El Mar de Cortés es el mar más bello que hay en el mundo.
yo soy del bosque tropical y cuando llegué a Guaymas y San Carlos, el desierto no lo entendía y después le tomé amor al desierto y lo que ustedes tienen allá en el mar de Cortés, en el Golfo de California, dentro del agua y fuera del agua es maravilloso. Así que yo guardo muchísimo cariño a mis amigos mexicanos y a la CONAM que ha hecho tantas cosas importantes. Los momentos que tenemos no son fáciles, pero entre todos podemos sacar la tarea. Así que muchas gracias a Fernando y a Mónica por esta invitación. Ministro, Muchas muchísimas gracias, ministro. por el tiempo. Perdón, Fer, dile tú, me emocioné. No, nada más extenderle el saludo del comisionado Roberto Aviña, quien desafortunadamente está ahorita en un tema de esos complejos de los que acaba de mencionar, ministro, y le manda un abrazo y el agradecimiento por haber podido estar en esta conferencia. Hasta luego, Harvey, gusto de verte también. La doctora Miranda también anda por ahí. Doña Julia, también un gran abrazo a doña Julia. Pasen buen día, gracias. Gracias, buen día. Bueno, me parece que Harvey quería comentar algo adicional a esto y pasamos con una pregunta o dos más y ya pasamos al cierre. Gracias. Harvey, estás en mute. Ayúdame. La pregunta de energía limpia me interesa porque las empresas hidroeléctricas muy grandes son muy malas para la naturaleza. Hagan muchos daños a la biodiversidad. Un río salvaje que vaya hasta el océano intacto es el centro de la biodiversidad en todo el paisaje. Es muy importante también para la salud de los manglares, el transporte de sedimentos. Entonces, las grandes empresas no son energías limpias cuando consideramos la biodiversidad. Es muy importante de hablar de una manera honesta, abierta de este problema, porque a veces hablamos como si es una enorme represa hidroeléctrica es bueno para la salud de la tierra y es claro que no es el caso. Las más chicas, más pequeñas, como Carlos ha hablado, pueden ser bien, pero los grandes son un problema muy, muy importante para la biodiversidad. Gracias. Muchas gracias, Javi, por tu comentario. Le voy a dar la palabra ahora permítanme, a Gustavo. Déjenme nada más. Que quería comentar algo, pero no sé si sigue por ahí. Y a Felipe Guerra, mientras tanto, de Colombia. Adelante, Felipe. Bueno, un saludo para todos y todas muy especial desde Parques Nacionales Naturales. Una pregunta muy pequeña y muy puntual. ¿Cuál creen ustedes que es el papel y que puede ser el papel que juegue la red Parques en este escenario de el marco posterior al año 2020 que reemplazará a las metas Aichi? No sé quién quisiera contestar. Yo quisiera mandarme al ruedo, si me permites. Claro. Adelante. Mira, excelente pregunta. Creo que había estado esperando que conversáramos al respecto durante todo el webinario. Creo que es el centro de lo que debemos observar hoy por hoy. Efectivamente, creo que lo que estamos haciendo en términos de intercambiar estas experiencias para poder en el próximo marco hacerlo mejor es el rol que puede jugar la red. Obviamente también en términos de unirnos, de generar también estos mensajes sinérgicos para que los gobiernos desde los más altos niveles de toma de decisión lleven el mensaje de unidad, lleven ese mensaje de
ambición respecto de las áreas protegidas, pero fundamentado en hechos, fundamentado en lo que funciona bien, en las reflexiones de lo que debería mejorar, para que de esta manera lo que hace la red también cobre muchísimo más valor en ese sentido político. Yo creo que allí es donde radica también el valor de esta instancia, que siendo una instancia oficial, opera con todos los sistemas nacionales de áreas protegidas, pero también de la posibilidad de escalar, lo que genera también a otras instancias de gobierno. Entonces, el rol es continuar haciendo lo que hace muy bien la Red Parques, que es este tema de fortalecimiento de capacidades, de intercambio de experiencias, para poderlo convertir en ese mensaje político que tanto necesitamos para hacer realidad este sueño, y más que un sueño, como mencionaba alguien en el chat, es que lo podamos hacer factible en nuestros territorios, que los países puedan comprometerse con las herramientas que tienen, pero asimismo que puedan gestionar aquello que les hace falta. Creo que también hay que reconocer que no somos Noruega, como decía el ministro. Tenemos muchas falencias, pero tenemos muchísimas capacidades, y eso muchas veces lo obviamos. Creemos que no tenemos lo suficiente, y por eso lo vimos en el Congreso, lo vemos cada vez que nos reunimos en este tipo de escenarios, y eso hay que potenciar. La Red Parques es un canal para potenciar estos desarrollos del territorio, de la vida real, hacia unas realidades políticas también que sean mucho más tangibles. Gracias, Felipe, por la pregunta. Bueno, ya estamos en la hora del cierre. Antes de pasar la palabra a Fernando Camacho, quería a todos agradecerles por estar aquí. Como saben, estos espacios de seminarios, también súper agradecer a los panelistas. Excelentes todas las presentaciones, toda la información se compartirá y se subirá a la página de Red Parques Constellista. Solo reforzar que estos espacios de seminarios, el objetivo es facilitarles toda la información de las discusiones internacionales que se están dando con la mejor ciencia disponible para facilitar toma de decisiones. Y en el grupo de trabajo del Post-2020 que se está conformando desde Red Parques, que habrá un enlace por cada uno de los sistemas, buscamos eso, el diálogo para generar recomendaciones técnicas únicamente que puedan ser de utilidad a sus países. Y sin más con eso, agradezco a todos y le paso la palabra a Fernando Camacho. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas y todos. Sí, coincido totalmente con la Red Parques, una de las iniciativas más atinadas, yo creo que en materia de conservación en nuestro continente nos permite tener estos espacios de diálogo, ¿no? Cuando en el Congreso de Lima se platicaba en torno a los siguientes pasos para las metas post-2020, dialogábamos en aquel momento con la doctora Julia, el comisionado, Kathy McKinnon, que justamente tendríamos que impulsar espacios en donde los manejadores se enteraran cómo son los procesos de diseño de las siguientes metas una vez que terminaran las de Aichi. Y creo que estos seminarios han dado un poquito de apoyo en ese sentido, que nos permitan como coalición, como red, poder participar en el diseño de las metas post-2020. Entonces, pues les agradezco muchísimo a los ponentes, les agradezco muchísimo a las y los colegas que han estado participando con sus preguntas, y obviamente a Mónica y a los que a veces están atrás y que no vemos, que son nuestros colegas de soporte técnico que permiten poder tener estas excelentes espacios de diálogo. Muchas gracias a nombre una vez más del comisionado y de la CONAMP y de la coordinación regional de la Red Parques. Les agradecemos muchísimo su presencia y yo lo dejaría hasta aquí. Buen día a todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Feliz día, chao. Feliz Chao, día. chao, hasta luego. Hasta luego.